Bienvenidos una vez más al programa de cualificación en innovación educativa 2025. Hoy seguimos con nuestro módulo 1, Educación fuera de la caja, y esta sesión se titula Ecoinnovación en el aula, educación ambientalmente responsable. Tenemos una invitada muy especial, ella es Zulibeth Mora. Ella es licenciada en educación para la infancia, es especialista en gestión pública y magíster en desarrollo educativo y social, con un fuerte enfoque en desarrollo comunitario. Su trayectoria se ha centrado en la promoción de ambientes protectores y entornos seguros para la niñez, con un énfasis especial en el derecho a un ambiente sano. Algo que resalto de su perfil es que tiene una amplia trayectoria y experiencia en la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas en contextos de desarrollo y crisis. Además, ha trabajado en gestión técnica, investigación y docencia. Actualmente se desempeña como especialista en niñez en Fondo Acción. Definitivamente es una profesional comprometida con la participación activa de las niñas y los niños como agentes de cambio, además de ser madre, activista ambiental en su comunidad y una persona apasionada por el juego, la escritura, el cine y el contacto con la naturaleza. Zuli, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación y bueno, el micrófono es tuyo. Gracias, muchas gracias Isabela, muchas gracias al equipo de United Way Colombia y a todas las sedes que agrupan este ejercicio tan interesante que busca aportar herramientas para que muchos más maestros, maestras y directivos podamos hacer mejor la tarea. Esa tarea de cuidar, acompañar el despliegue creativo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, creo que con la presentación que dijiste es suficiente. No obstante, lo único que tengo para agregar aquí es que desde Fondo Acción somos una organización que tiene 25 años en Colombia. Es una organización no gubernamental, privada, que busca aportar y mejorar las condiciones de las distintas comunidades del país con un énfasis especial que son las inversiones en ambiente y niñez. Y hoy tengo el privilegio de poderles compartir parte de las acciones que nosotros desarrollamos aquí, invitarlos, inspirarlos y aprender de ustedes. Muchas gracias. Excelente, excelente, Zuli. De verdad que me emociona mucho tener esta conversación porque en definitiva esto es uno de los temas centrales y eje que debemos hablar cuando hablamos de educación. Y aquí me gustaría empezar profundizando en esta primera pregunta de qué pasaría si realmente todas las escuelas tuvieran un enfoque claro a la hora de abordar la educación ambiental. Esto porque es importante, para qué sirve, cómo funciona. Bueno, en relación con esa pregunta, que es una pregunta muy interesante, eh, es una pregunta inspiradora. Creo que lo que podría pasar justamente es que los espacios institucionales como los entornos escolares podemos incidir en el desarrollo integral de los niños y las niñas. Porque si bien por norma jugamos un papel fundamental para su desarrollo pleno y el de sus comunidades, es importante tener presente que eh, nuestro llamado es un llamado un poco más allá. Es un poco más un llamado del deber ser y es un llamado justamente a fortalecer y acompañar esas capacidades. Entonces, como docentes y directivos, si vinculamos y promovemos la educación ambiental, vamos a poder, uno, cumplir pues los mandatos a nivel constitucional y los mandatos de un orden superior relacionados con los derechos humanos, entre ellos el derecho humano a un ambiente sano, saludable y limpio, que fue promulgado en el año 2022 y que busca justamente promover y generar acciones que permitan ese desarrollo integral de la niñez y la adolescencia en entornos protegidos y protectores. También desde esa perspectiva, la observación 26, que es las observaciones anuales que hace el Comité de los Derechos del Niño, en el año 2022 y 2023 promovió la observación a este derecho. Y ese ejercicio ha permitido que distintas organizaciones, distintas entidades, entre ellas las escuelas, tengamos muchos más elementos para trabajar la educación ambiental y para fortalecer o ampliar esos entornos protegidos y protectores desde esa mirada del derecho a un ambiente sano, entendiendo que el derecho a un ambiente sano es un ambiente a crecer, desarrollarse y a vivir
en un espacio que es sano, seguro y protector. Y que para que eso pase, pues debemos estar articulados con otros derechos, porque es un derecho que habilita y es un derecho que abre, o sea, abre las puertas para la vivencia efectiva de otros derechos como la salud, la educación, el juego, la recreación, el agua, el aire, la higiene, la formación, la participación como un ejercicio efectivo. Entonces, este derecho a un ambiente sano habilita otros derechos y es un derecho indivisible. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando somos maestros, maestras y directivos docentes, recibimos a niños y niñas que están en pleno potencial, en pleno ejercicio de todo el despliegue creativo de sus talentos y es nuestro deber y nuestra inspiración como personas que hemos decidido dedicar la vida a su bienestar, acompañar estos procesos. Entonces, desde esta perspectiva, estas acciones, justamente, ¿qué es lo que buscan? Que los niños y niñas, a través de nosotros, se conecten con la naturaleza. Ellos de por sí son natura. Lo que pasa es que los distintos estímulos los van separando de la naturaleza. Pero hacer conscientes estas acciones y fortalecer estos talentos permite mejorar sus relaciones personales, intrapersonales y las relaciones con el entorno. Y le da a la escuela un lugar importante y es el de conectar con la naturaleza. Entonces, cuando los niños y niñas se reconectan con la naturaleza, hablemos en edades mucho más grandes porque los estímulos nos van desconectando de la naturaleza, aprendemos a cuidar a quien nos cuida. Y entendemos que a través de la naturaleza recibimos alimento, recibimos cobijo, recibimos posibilidades de desarrollo y que esos elementos a su vez nos permiten aprender a cuidarla. Entonces, desde allí podemos plantear relaciones de educación ambiental conectadas con el territorio, conectadas con las posibilidades ambientales y culturales de cada uno de esos espacios donde nosotros desarrollamos nuestra práctica. Y desde allí los PRAES, que son los proyectos educativos ambientales, adquieren mayor sentido, porque reconocen el territorio, porque promueven habilidades y promueven un pensamiento basado en la naturaleza. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, sumado a los beneficios que esto trae a nivel cognitivo en el desarrollo y la plasticidad de sus cerebros que están en pleno auge. Y justamente nos invita a todos los adultos y adultas que acompañamos este proceso a ser cada vez más conscientes de las acciones, ser cada vez más conscientes de nuestra práctica pedagógica y de nuestra práctica comunitaria y cómo estos elementos se vuelven significativos para su vida. Gracias. No, excelente y me encanta cómo lo abordas primero desde una perspectiva un poco más macro, desde lo institucional, constitucional, la norma, el marco, ¿cierto? Y luego lo aterrizas en cómo nosotros, y me encanta cómo lo describiste, el despliegue creativo de sus talentos y el que hemos decidido dedicar nuestra vida al bienestar, ¿cierto? De ellos y ellas. Y definitivamente eso abarca mucho y cómo no pensar en educación ambiental directamente cuando hablamos de ambientes seguros, protegidos y protectores, como lo decías tú. Me gustaría entonces que profundicemos ya en la cotidianidad eso cómo se ve, o sea, por qué y cómo conecto el medio ambiente o el ambiente más bien con la vida cotidiana de las niñas, niños y adolescentes que acompañamos en nuestras prácticas pedagógicas. Por supuesto, Isabela. Mira, nosotros desde Fondo Acción creemos en el potencial inmenso que tienen los niños y niñas para retarnos, para pensar distinto, para ir más allá, para indagar. Por eso sus preguntas son inspiración y nos invitan a construir y a deconstruir mundos. Eh, para dar respuesta a esos temas que son complejos. Entonces, sus preguntas son claves, como por ejemplo el cómo conservar, cómo cuidar el agua, cómo promover acciones que garanticen esos ambientes sanos, seguros y amigables, cómo vincular a otros para que este ejercicio sea efectivo, cómo inspirar a otros para generar soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, ¿cómo conectar? Básicamente, aquí lo importante es justamente entender que para que esa conexión, para que nosotros
podamos promover esta conexión de la cotidianidad, de la vida con la vida de los niños y las niñas, porque en sí, en su proceso de desarrollo, en sus estadios de desarrollo, para ellos es algo natural, para ellos es algo orgánico. Los que tenemos que volver a reconectar somos nosotros. Y ahí la invitación justamente es que solo lo que pasa a través de mí y lo interiorizo lo puedo compartir con otros. Entonces es justamente esa labor que tenemos los maestros y maestras de volver a nosotros y volver a preguntarnos de el por qué, el para qué, el cómo podríamos hacerlo. Entonces aquí la pregunta se abre para las personas que nos están acompañando el día de hoy, es para que se pregunten de manera muy íntima y sería muy lindo les invito a que tomen una hoja, colores o como lo quieran expresar y se pregunten cómo se conectan con la naturaleza, cómo me conecto con la naturaleza, por qué y para qué lo hago y cómo podría fortalecer mi práctica pedagógica y comunitaria respecto a la educación ambiental, teniendo en cuenta que los niños y niñas son sujetos genuinos, sujetos que preguntan, que están indagando, que están construyendo hipótesis, son todo un laboratorio justamente para mejorar mi práctica. No, totalmente. Y qué importante es, y lo hemos visto a lo largo del programa, que realmente la introspección y reflexión pedagógica de los maestros, directivos, agentes educativos en general, es fundamental. Y creeríamos, y como lo estás planteando tú también, es el inicio de una transformación educativa, de una transformación de las prácticas. Y esa conexión que nosotros como adultos podemos tener con la naturaleza, esa conciencia, ese sentido también de pertenencia, sí, como esa perspectiva y esa cosmovisión, afecta directamente lo que hacemos, cómo enseñamos y qué enseñamos, ¿verdad? Quisiera ya que tenemos claro que es necesario, es importante que las escuelas tengan un enfoque claro, cierta educación ambiental, que efectivamente podemos conectar el ambiente con la vida cotidiana de las niñas y los niños y adolescentes además. ¿Cómo lo materializamos? O sea, ¿qué estrategias pueden funcionar para promover el pensamiento y la acción basada en la naturaleza por parte de los maestros y directivos? ¿Sí? Es eso quisiera que pudiéramos ahí detenernos, hacer un zoom grande, porque estas son las herramientas que de alguna u otra manera las personas que nos están escuchando pueden empezar a implementar desde el día de mañana, ¿sí? Listo, Isabela. Muy chévere la pregunta, porque los maestros siempre estamos buscando los cómo. Y eso no está mal, está muy bien porque pues nosotros somos educados en las prácticas y eso está chévere porque la práctica finalmente es la que cambia y transforma culturalmente los escenarios. Entonces hay diversas estrategias. Yo pienso que como maestra las tenemos. Lo que pasa es que a veces nos cuesta un poco o no encontramos esa chispa que nos dé la acción, nos dé el impulso para promover esas acciones. Yo les traje el día de hoy 5 que a lo largo de mi vida y en mi ejercicio y en mi acompañamiento y en el desarrollo de las acciones que ponemos en juego en cada uno de los territorios en Fondo Acción, tratamos de que siempre estén presentes. Entonces, uno, lo primero es que si bien hay una normatividad que está relacionado con el PRAE, es ir un poquito más allá. ¿A qué me refiero? Ir un poquito más allá. Reconocemos la norma, nos interesa el deber ser de la norma, pero nos interesa justamente ponerle alma a esa norma, como la política. La política tiene cuerpo en la medida de que yo la veo reflejada en la vida de los niños y las niñas. Entonces, desde esa perspectiva, algo homónimo que podemos hacer en términos de los PRAES, en esa materialización de la política, justamente reconocer el territorio ambiental y cultural donde desarrollo mi práctica. Entonces, ¿cuáles son las características de ese territorio? ¿Qué ecosistemas conforman mi territorio? ¿Quiénes habitan mi territorio? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las situaciones problemáticas o polémicas de mi territorio? ¿Cuáles son las posibles soluciones que tiene mi territorio a nivel ambiental y a nivel cultural? Entonces, ese es una primera cápsula, una primera píldora, porque solo lo que conozco, pues lo puedo cuidar. Por ejemplo, soy bogotana y Bogotá tiene una serie de humedales y me pregunto justamente cuántos de estos humedales conocemos
el porcentaje de bogotanos que vivimos acá. ¿Sí? ¿Qué entendemos qué estamos entendiendo por humedal? ¿Qué animales habitan el humedal? ¿Por qué son importantes los humedales? Entonces, reconocer el territorio para volverlo parte de mi práctica. El proyecto tiene sentido en la medida de que es significativo dentro de mi vivencia cotidiana. Por otro lado, es reconocer los distintos estadios de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes que acompañan en términos cognitivos, pero también en términos sociales y culturales, porque esto me permite ver el capital con el que estoy jugando justamente para poder cruzar esa relación entre territorio y metas de aprendizaje. Una tercera píldora es promover la conversación con los niños, niñas y adolescentes para conocer justamente sus intereses y para reconocer justamente qué, qué los invita, qué los motiva, qué preguntas tienen frente al territorio que habitan y promover el pensamiento crítico y científico. Una cuarta píldora está relacionada con la construcción de preguntas, entonces aprender a elaborar preguntas. Entonces no hay preguntas tontas, no hay preguntas, yo diría que tampoco hay preguntas buenas, hay preguntas. Y las preguntas nos retan. Y las preguntas nos ayudan justamente a ir orientando esas acciones como equipo para avanzar en la integración de esos distintos derechos. Entonces, ahí es muy importante en ese ejercicio de la pregunta orientadora encaminar el ejercicio hacia el derecho a un ambiente sano, seguro y amigable. Entonces, ¿cómo se conecta con otros derechos y cómo lo puedo conectar con otras áreas del conocimiento? Porque finalmente los niños y niñas son un todo. Y nosotros, pues, tenemos una tendencia escolar a fragmentar los pensamientos y en la medida de que jugamos o nos damos la posibilidad de construir preguntas que nos inviten a aproximarnos y a enamorarnos del conocimiento y a inspirar, podemos ir articulando esos conocimientos y los podemos poner al servicio de su bienestar y desarrollo. Y una última que considero que es vital dentro del ejercicio y que lo hacemos, pero que a veces nos cuesta, va en doble vía. Una es documentar todo el proceso. Es muy importante documentar la historia y sobre todo documentar lo que está pasando conmigo, que está cambiando dentro de mí, que estoy empezando a ser distinto, compartirlo con otros, pero vincular a otros. Entonces, esos otros son esos adultos corresponsables, esas organizaciones o esas entidades que tienen por mandato acompañar el desarrollo y bienestar de los niños y las niñas, y es juntarse. Entonces, en este caso es juntarse con quienes lo vienen haciendo, con quienes por mandato lo hacen y otros quienes por placer lo hacen. A veces uno encuentra organizaciones que lo hacen desde los dos lugares y así está perfecto. Y promover estas alianzas para que justamente los proyectos tengan sostenibilidad en el tiempo. Entonces, aquí podemos vincular a las familias, aquí podemos vincular a otras entidades corresponsables, pero es muy importante siempre reflexionar sobre nuestra práctica. ¿Por qué lo estamos haciendo de esa manera? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con quiénes nos estamos juntando? Documentar el ejercicio es importante tanto para la vida académica, y profesional y personal del docente, como para la vida institucional, porque permite reformular y reorganizar la práctica del proyecto educativo ambiental. Excelente, como esas 5 cosas que pueden ser muy aplicables en cualquier contexto, ¿cierto? Y que de alguna u otra manera nosotros podemos replicar de lo que viene haciendo Fondo Acción, nos permiten tener o allanar el camino para que efectivamente esa educación ambientalmente responsable sea una realidad en las instituciones educativas. Rescato entonces el contexto, conocerlo, valorarlo, apreciarlo, indagar sobre eso, los intereses y necesidades y pasiones de las niñas y los niños a la hora de poder de alguna u otra manera indagar en ese proceso. También súper importante lo que tú decías, esas metas de aprendizaje, no fragmentar, ¿cierto? La,
la educación, sino entender esto como un todo y cómo podemos integrar esos ambientes a esto de la educación ambiental. Y algo que también me parece súper clave, que lo vamos a ver en los módulos siguientes, es el tema de la sistematización y la reflexión de la práctica pedagógica. El uno poder realmente entrar a saber qué es lo que le está funcionando, qué no está funcionando, qué se necesita reformular y qué otros herramientas, actores pueden involucrarse. Me parece que es un kit muy perfecto, muy perfecto y completo de herramientas muy prácticas. Y me gustaría preguntarte, al final tú mencionabas que es importante hacerlo en conjunto. Ok, aquí hay un concepto y una realidad de corresponsabilidad. Entonces, ¿cómo podemos involucrar a las familias, a la comunidad y esas entidades corresponsables en el proyecto de educación ambiental? No sé si tengas también como casos específicos de éxito. Creo que eso también nos ayudaría un poco más a completar esta idea. Claro que sí, sí, tenemos varios casos de éxito desde Fondo Acción. Aquí la invitación es justamente a reconocer siempre al otro y reconocer el potencial del otro. Entonces, muchas veces como docentes sentimos que nos toca solos en el aula. Y en realidad cuando enamoramos e inspiramos a otros, la comunidad va creciendo. Entonces, es importante y esto lo hacemos, yo sé que a comienzo de año uno hace el diagnóstico de familias, pero es muy importante en este sentido, en este ejercicio del proyecto educativo ambiental, entender quiénes son esas familias, cómo viven, cuáles son sus intereses y promover relaciones horizontales basadas en la confianza, porque eso va a permitir que el ejercicio sea atractivo y posiblemente nos permite en ese ejercicio de irnos conociendo y ampliando esta esfera, reconocer sus saberes y sus prácticas y el rol tan importante que juegan en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y cómo esas prácticas pueden inspirar a otros. Y se pueden ir juntando saberes y también se pueden ir visibilizando intereses, necesidades y pueden reconocer también esos intereses y necesidades y talentos de sus niños y niñas respecto a temáticas específicas asociadas con la educación ambiental, que uno diría que son específicas, pero si se dan cuenta es el conjunto de la vida, ¿sí? Es donde se desenvuelve la vida. Por ejemplo, el aire que respiro. Entonces, la calidad del aire que respiro no solo tiene que ver con los niños y las niñas, tiene que ver con todas las personas que estamos inmersas en ese territorio. Entonces, esas preguntas, seguramente ellos tienen posibles respuestas, tienen miradas, y si juntamos a otras entidades que nos apoyan o que nos comparten conocimiento, eso va a permitir que al conocer, al contar con información, podamos formarnos y al formarnos podemos ser sujetos mucho más, que nuestra participación e incidencia sea real. Entonces, eso es muy importante del proceso. También es importante tener en cuenta que la naturaleza nos enseña algo de manera, digamos, de manera muy consciente, pero nosotros, pues, a veces estamos dormidos y no lo alcanzamos a ver, y es que la naturaleza traza redes, se llaman así, son redes de la naturaleza. Y esto es lo que nosotros hacemos de manera cotidiana como maestros y maestras. Lo que pasa es que a veces se nos olvida o lo dejamos en el tintero, pero es importante justamente promover estas redes para que el proceso sea cada vez más orgánico y natural. Y no tengamos que llamar a las familias, sino sean las familias las que nos llamen a nosotros. No tengamos que llamar a las organizaciones corresponsables, sino sean las organizaciones corresponsables las que se quieran acercar a nosotros, porque hemos tejido redes de confianza y porque consideramos que el proceso lentamente se puede ir volviendo orgánico, porque vamos entendiendo el sentido, y el sentido es justamente garantizar el bienestar y el desarrollo pleno de los niños y niñas y adolescentes que acompañamos. Entonces, sí, desde esa perspectiva tengo unos ejemplos para compartir. Genial, Quiero presentarles mi pantalla perfecto. y les quiero compartir parte de las acciones que desarrollamos nosotros como Fondo Acción.
Isabela les va a dejar el enlace dentro de la grabación para que ustedes puedan justamente conocer un poco lo que hacemos. En esta página, nuestra página web, van a encontrar distintas acciones que están relacionadas con temas ambientales y niñez. Entonces, voy a detenerme en algunos ejemplos. Este es un ejemplo muy interesante que es el modelo de intervención de participación infantil y adolescente para la protección comunitaria del agua. Es un Genial. modelo testeado con comunidades educativas y con comunidades y con espacios no, espacios comunitarios. Vamos, espacios no institucionales porque consideramos que la educación ambiental no solo circula en la escuela, y De esa es una acuerdo. bondad. La educación ambiental está en todos los escenarios y es nuestro, más que nuestro deber, yo diría que es nuestra materia de inspiración, se vuelve nuestro motor de inspiración. Entonces aquí tenemos un modelo que está dedicado a fortalecer la participación infantil, a promover su desarrollo relacionado con un elemento que es el agua. Tenemos otro modelo, que es el modelo de intervención Conecta Conserva, que recibió eh, un premio en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y este modelo busca justamente conectar, seguir conectando la naturaleza con los niños y niñas, sus intereses, sus necesidades, a partir del reconocimiento del territorio. El modelo tiene elementos que pueden ser usados dentro de la escuela. Wow, Entonces, es excelente. muy interesante. Bienvenidos, conózcanlo, exploren. Tenemos otro que se denomina intervenciones, semillas de innovación. Semillas de innovación es un modelo que parte de reconocer la innovación más allá de los objetos tecnológicos. Es como los distintos sistemas que son innovación, los distintos elementos. Todo es una posibilidad para la innovación. Entonces, aprovechando el potencial que tienen los niños y las niñas justamente para invitarnos a jugar, generamos un modelo que nos permite conectar con esas acciones de innovación desde las distintas comunidades. Entonces allí hay otro elemento muy chévere que puede servir para el proceso. Hay otros que están relacionados con monitoreo climático comunitario, que también me parece interesante que los maestros lo conozcamos porque podemos usar estos elementos dentro de nuestros escenarios escolares. Nosotros trabajamos también una línea que es la línea de educación climática y esta línea la abordamos con la OCDE, que es la Oficina para la Educación Climática en América Latina, y venimos promoviendo acciones para el fortalecimiento y la cualificación de las prácticas de docentes y directivos docentes. Entonces, si bien hemos históricamente hablado de educación ambiental, también es importante por el momento de vida en que nos encontramos, en el momento de vida como humanidad, hablar de la educación ambiental, lo que implica el cambio climático y lo que implica las acciones climáticas desde la escuela. Esta es una ilustración muy bonita. Esto hace parte de la casa taller, del modelo de casa taller. Aquí pueden conocer la experiencia de niños y niñas que se dedicaron a reconocer las aves de su territorio. Eran niños y niñas que históricamente eh, jugaban, jugaban a matar las avecitas con cauchera, y parte del ejercicio de conservación nos ayudó a todos a entender por qué eran importantes. ¿Por qué son importantes estas aves? ¿Qué beneficios nos prestan y qué beneficios les podemos prestar? Porque de eso se tratan las redes de la naturaleza. También pueden encontrar dentro de nuestra página material relacionado con la afectación del cambio climático en niños y niñas, expediciones gastronómicas, como el tema de salud, salud y alimentación desde el territorio influye en su desarrollo, guías para proyectos en acción climática dirigidas a adolescentes y jóvenes, Súper. y acciones importantes relacionadas también con educación inicial y ambiente sano, seguro y amigable a través de formación a agentes educativos y líderes ambientales y líderes culturales y sociales de los territorios. Genial. Entonces, aquí tenemos distintas herramientas.
y esperamos que todas ellas sean de su utilidad. Justamente están pensadas para eso, están pensadas para que podamos tener una mayor comprensión y un mejor abordar, para poder abordar mejor pues, las situaciones o las problemáticas que se nos presenten como docentes. Totalmente, Zuli, y qué emocionante poder saber que hay organizaciones como ustedes que se preocupan y se ocupan de dar herramientas para los maestros, familias, directivos, docentes en estos temas, porque muchas veces nosotros tenemos la mejor intención, pero no estamos lo suficientemente concientizados y convencidos, ¿cierto? Con esa convicción profunda de que debemos hacerlo y adicional, a veces no sabemos cómo y por dónde empezar. Y yo creo que con estas 5 píldoras que nos dabas anteriormente y con esta página, que claro que la pondremos ahí en la cajita de descripción de este video, podemos acceder a herramientas y ya no tenemos excusa. Para todos los que nos están viendo, con esto ya nos quedamos sin excusas para poder empezar a trabajar en esos proyectos ambientalmente responsables y que todo empiece desde lo chiquito. En este programa hemos hecho bastante hincapié en que las pequeñas acciones sí importan y sí hacen la diferencia y que esto puede ser un espacio para que en definitiva podamos todos aprender y todos aprender también a cuidar de la naturaleza, del medio ambiente, de lo que hablaba también ahorita Zuli, de acción climática. Entonces, esta es una invitación a que puedan explorar los recursos que nos acaba de mostrar Zuli, que puedan ahondarse y profundizar en esto de qué es ambiente sano, qué son ambientes protectores, protegidos, y que esta revolución ambiental pueda impactar cada vez más con mayor incidencia y con mayor, digamos, proyección dentro de nuestros territorios en Colombia. Entonces, pues nada, Zuli, agradecerte muchísimo por este espacio, recordarles a todos que en la cajita de descripción de este video también van a poder encontrar el enlace donde pueden ustedes registrar la asistencia si han llegado hasta este punto del video y que ustedes puedan de alguna u otra manera también dejarnos saber qué opinan en los comentarios. Nos encantaría también poder responder sus preguntas y que podamos interactuar y que esto se convierta en una comunidad precisamente para poder seguir aprendiendo. Entonces, no olviden registrar su asistencia en el enlace de abajo, porque eso también nos va a permitir llevar un control para la certificación que damos como en alianza con la Universidad de La Sabana. Entonces, pues, Zuli, muchas gracias. No sé si quieras decir algo más, despedirte, hacer un llamado a la acción así súper potente a las personas que nos están escuchando. Gracias, Isabela. Bueno, muchas gracias a United Way Colombia, a la Universidad de La Sabana. Desde Fondo Acción les agradecemos este espacio, esperamos que haya sido de su completo agrado y esperamos que seamos motivo de inspiración y poderlos acompañar en sus procesos. Les dejamos nuestra página web, nuestros correos electrónicos, entonces bienvenidos para trabajar en equipo. Siempre estamos dispuestos a seguir aprendiendo. Que así sea y que ese sea también el motor que nos impulse a seguir mejorando, a seguir transformando, a seguir conociendo y poder enseñar no solamente desde lo que sabemos, sino de lo que somos. Entonces, Zuli, de verdad, muchas gracias, un fuerte abrazo también allá para Fondo Acción y qué rico que podamos seguir construyendo juntos este tipo de espacios, no solamente de formación, sino también de mucho aprendizaje para nosotros. Un abrazo muy grande. Gracias.